Después de separarme, empecé a sentir que mi hijo se alejaba cada vez más. Mi exesposa decía que Pablo no quería verme, que estaba resentido y que debía darle espacio. Durante meses respeté esa distancia con un dolor que no sabía dónde poner. Hasta que un día mi hijo me miró y me preguntó por qué había dejado de escribirle. Ahí entendí que el silencio entre nosotros no había nacido de él. Alguien lo estaba construyendo. Me llamo Iván. Mi hijo se llama Pablo. Tenía 11 años cuando Dafne y yo nos separamos. No fue una separación limpia, pero tampoco empezó como una guerra. Al menos eso quise creer. Habíamos discutido mucho durante el último año. Ella decía que yo trabajaba demasiado. Yo decía que ella tomaba cada desacuerdo como abandono. Los dos terminamos cansados, heridos y hablando con frases cada vez más duras. Pero había una cosa en la que yo creía que estábamos de acuerdo. Pablo no tenía la culpa. Eso lo repetimos muchas veces. No lo vamos a poner en medio, dijo Dafne la primera semana. Nunca, respondí. Si está triste, hay que respetarlo. Sí. No podemos usarlo para lastimarnos. De acuerdo. Yo me aferré a esa promesa como si fuera una tabla en medio de una casa derrumbándose. Me fui a un apartamento pequeño. No importaba dónde estaba ni cómo era. Lo importante era que tenía una cama para Pablo, un escritorio que compré pensando en sus tareas y un cajón con sus cosas favoritas. Dejé allí algunos libros, un balón, una sudadera que siempre olvidaba y una caja con piezas de construcción que habíamos armado juntos. Quería que supiera que no estaba visitando a un extraño. Quería que sintiera que también tenía un lugar conmigo. Los primeros días respondió mis mensajes. Corto, pero respondió. ¿Cómo estás, campeón? Bien. ¿Quieres que el sábado hagamos pizza? No sé. Podemos hacer otra cosa. Ok. No era mucho, pero era algo. Después las respuestas empezaron a tardar. Luego llegaron solo emojis. Luego nada. El primer fin de semana que canceló, Dafne me llamó media hora antes. Hoy no está bien. Yo tenía la mochila preparada para llevarlo al cine. Había comprado entradas, no por impresionar a nadie, sino porque Pablo había estado hablando de esa película durante semanas. ¿Qué pasó? ¿Estás sensible? ¿Sensible cómo? Iván, no lo presiones. Solo pregunto. Dijo que prefiere quedarse. Sentí el golpe, pero intenté mantener la voz tranquila. ¿Puedo hablar con él? No quiere. Dafne, solo quiero escucharlo. Si lo fuerzas, lo vas a perder más. Esa frase me cerró la boca. Porque era exactamente el miedo que tenía. Perderlo más. Dile que lo quiero, pedí. Se lo diré. Colgué mirando las entradas en la mesa. No fui al cine. Tampoco reclamé. Me repetí que tal vez Pablo necesitaba tiempo. A la semana siguiente mandé un audio. Pablo, sé que todo está raro, pero sigo aquí. No tienes que responder ahora. Solo quería decirte que te quiero. No hubo respuesta. Dafne escribió por la noche. No le mandes audios tan emocionales. Lo alteran. Me quedé mirando el mensaje. No sabía si defenderme o disculparme. Solo quería que supiera que estoy. Ella tardó poco. Lo sabe, pero necesita espacio. Espacio. Esa palabra empezó a aparecer en todo. Espacio para pensar. Espacio para procesar. Espacio para no sentirse dividido. Espacio para no ser presionado. Espacio para no cargar con mi tristeza. Y yo, que tenía miedo de convertirme en un padre invasivo, acepté. No quería obligar a mi hijo a querer verme. Pensé que darle espacio era una forma de amar. Durante las siguientes semanas, mis intentos de contacto se volvieron cada vez más cuidadosos. Un mensaje corto los lunes. Una llamada los miércoles. Un audio breve los viernes. Nada insistente. Nada reclamando. Nada que pudiera usar Dafne para decir que yo lo estaba asfixiando. Pero las llamadas entraban directo a buzón. Los mensajes aparecían enviados, nunca leídos. Los correos que mandaba a la cuenta que Pablo usaba para tareas no tenían respuesta. Cuando preguntaba, Dafne tenía una explicación lista. Está enojado contigo. ¿Por qué? Por todo. Necesito saber qué le duele para poder hablarlo. No todo se arregla con mensajes. Lo sé. Por eso quiero verlo. Iván, tú piensas en verlo, pero yo veo cómo queda después. ¿Cómo queda? Mal. Triste. Irritable. Entonces busquemos ayuda. No conviertas esto en problema clínico. No dije eso. Dale tiempo. Darle tiempo. Otra frase que parecía amor, pero me alejaba. En una ocasión fui al colegio porque había una reunión sobre actividades. Dafne sabía que yo iba. Pablo también debía saberlo, pensé. Me paré a cierta distancia, sin invadir. Lo vi salir con otros niños. Llevaba la mochila colgada de un hombro y caminaba mirando al suelo. Cuando levantó la vista y me vio, no sonrió.
Tampoco se acercó. Se quedó quieto. Yo levanté la mano. Él hizo un gesto pequeño, casi escondido. Antes de que pudiera caminar hacia él, Dafne apareció a su lado. Hoy no, Iván. Solo quiero saludarlo. Está cansado. Pablo miraba entre los dos. No decía nada. Pablo, dije suave, hola. Hola. Su voz sonó extraña. No fría. Cuidada. Como si hablar conmigo fuera romper una regla. Dafne puso una mano en su hombro. Vamos. Él se fue con ella. Ese saludo de una palabra me dejó peor que una discusión. Porque si Pablo me odiara, tal vez habría gritado. Si estuviera furioso, tal vez habría reclamado. Pero esa voz no era odio. Era distancia aprendida. Llamé a Esther, mi hermana, esa misma noche. No sé si estoy haciendo bien. ¿Qué pasó? Le conté lo del colegio, las llamadas, los mensajes, las cancelaciones. Esther no me interrumpió. Cuando terminé, habló con una calma que me dolió. ¿Has hablado con Pablo directamente o solo a través de Dafne? Intento hablar con él. No responde. ¿Y cómo sabes que no responde porque no quiere? Dafne lo dice. Iván. ¿Qué? Darle espacio no es dejar que otra persona controle todas las puertas. Me quedé callado. No quiero forzarlo. Nadie te dice que lo fuerces. Pero si él no quiere verte, debes escucharlo a él, no solo a ella. Dafne dice que lo altero. Dafne también está herida. No creo que invente algo así. No estoy diciendo que invente. Estoy diciendo que guardes cada mensaje y busques una forma directa, sana, de escuchar a tu hijo. ¿Y si él me rechaza? Entonces lo acompañas desde donde puedas. Pero no conviertas el dolor de tu hijo en una orden que solo ella interpreta. Esa frase se me quedó pegada. Una orden que solo ella interpreta. Aún así, no actué de inmediato. Porque cuando un padre separado teme perder a su hijo, cada paso parece una amenaza. Si escribes mucho, eres invasivo. Si escribes poco, pareces ausente. Si reclamas, eres conflictivo. Si callas, otro puede llenar tu silencio. Yo elegí callar más de lo que debía. En el cumpleaños de Pablo le mandé un mensaje largo, pero medido. Feliz cumpleaños, hijo. Sé que este año fue difícil. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que te amo, que me acuerdo de cada cumpleaños contigo y que tengo tu regalo cuando quieras verlo. Compré un reloj deportivo que él quería. No era un regalo barato, pero tampoco era una compra absurda. Lo había elegido semanas antes, pensando en sus entrenamientos, en sus caminatas con sus amigos y en la ilusión con la que miraba ese modelo cada vez que pasábamos por una tienda. No respondió. Dafne me escribió después. Pablo vio tu mensaje, pero no quiere contestar. Está resentido. No le hagas sentir culpa. Le pedí llevarle el regalo. No es buena idea, respondió ella por teléfono. Es su cumpleaños. Precisamente. No quiero que lo conviertas en un momento pesado. Dafne, soy su padre. Entonces piensa en él. Estoy pensando en él. No, Iván. Estás pensando en tu necesidad de sentirte buen padre. Esa frase me hundió. No porque fuera justa. Porque tocaba una herida real. Yo sí necesitaba saber que seguía siendo su padre. Y me avergoncé por eso. Dale el regalo tú, pedí. Veré cuándo es buen momento. Nunca supe si se lo dio. Semanas después, Pablo apareció en una foto con ropa nueva, pero sin el reloj. No reclamé. Me dije que no importaba el objeto, que lo importante era no presionarlo. Aldo, mi mejor amigo, fue menos paciente. Esto no suena a distancia natural. Puede estar dolido. Claro que puede. Pero todo pasa por Dafne. Es su madre. Y también es tu ex. No es un cable neutro. No quiero acusarla. No acuses sin pruebas. Pero tampoco sigas creyendo una versión que no cuadra. ¿Qué hago? Mira tus mensajes enviados. Correos. Llamadas. Respaldo. Fechas. Cancela la emoción un momento y mira hechos. No quiero convertir a mi hijo en investigación. No investigues a tu hijo. Revisa tus propios intentos de llegar a él. Lo hice a medias. Revisé mis mensajes enviados. Estaban ahí. Muchos. No diarios. No invasivos. Constantes. Estoy aquí. ¿Quieres hablar este fin de semana? Vi algo que te gustaría. Tu equipo ganó. Cuando quieras, tengo tiempo. Todos enviados. Casi ninguno leído. Revisé llamadas. Decenas. Buzón. Buzón. Cancelada. Sin respuesta. Revisé correos. Enviados. Sin devolución. Sin error. Nada que dijera que no llegaron. Nada que dijera que sí. Era como hablar contra una pared limpia. En diciembre, Dafne canceló una visita que Pablo y yo llevábamos semanas intentando recuperar. No quiere ir, dijo. Él te lo dijo.
Sí, puedo escucharlo de él. No lo hagas pasar por eso. Daphne, necesito hablar con mi hijo. Y él necesita estabilidad. Una visita acordada también es estabilidad. No para él. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que vivo con sus crisis después de cada contacto contigo. Respiré. Entonces busquemos una psicóloga infantil. No voy a llevarlo a terapia para que tú te sientas menos culpable. No es por mí. Todo esto es por ti. Me quedé callado. Y esa vez cancelé. Otra vez. Ese día sentí que la paternidad se me estaba volviendo una presencia fantasma. Existía en papeles, recuerdos y fotos, pero no en la vida diaria de Pablo. Me mandaban informes del colegio cuando Daphne quería. Recibía datos filtrados. Sabía de enfermedades tarde. Me enteraba de actividades después. Preguntaba por tareas y me respondían que ya estaba resuelto. Cada intento mío chocaba con una frase. Dale espacio. No lo presiones. No lo hagas sentir dividido. Si lo amas, no lo empujes. Lo peor era que todas sonaban como frases responsables. Por eso funcionaban. Hasta que Pablo hizo la pregunta. Fue en una actividad escolar. No era una reunión grande. Nadia, su tutora, había citado a varios padres para hablar de un proyecto. Daphne no esperaba verme porque, según ella, Pablo no quería que yo fuera a cosas del colegio. Pero la invitación me llegó por un correo general. Fui. Me quedé atrás. No intenté acercarme al principio. Vi a Pablo presentar un trabajo con otros compañeros. Habló bien, aunque un poco nervioso. Cuando terminó, busqué sus ojos. Esta vez no apartó la mirada. Daphne no estaba cerca en ese instante. Eso fue clave. Pablo caminó hacia mí despacio. Hola. Sentí que una palabra podía romperme. Hola, campeón. Estuviste muy bien. Gracias. Se quedó con las manos en los bolsillos. No parecía enojado. Parecía incómodo. No sabía que ibas a venir. Me llegó la invitación. Ah. Una pausa. Me alegra haberte visto, añadí. No quería incomodarte. Pablo frunció el ceño. ¿Por qué me incomodaría? No supe qué contestar. Tu mamá me dijo que necesitabas espacio. Su expresión cambió. No fue enojo. Fue confusión. ¿Espacio de qué? Sentí un pinchazo. De mí. Pablo bajó la mirada. Yo pensé que tú querías espacio. La frase me dejó sin aire. ¿Qué? Antes de que pudiera decir más, Daphne apareció desde el otro lado del salón. Pablo, ven. Tenemos que irnos. Él no se movió. Me miró con una mezcla de miedo y tristeza. ¿Por qué dejaste de escribirme? El ruido alrededor desapareció. Pablo, yo no dejé de escribirte. Su cara se tensó. Sí. No. Mamá dijo que estabas ocupado. Te escribí muchas veces. Yo también. Se me enfrió el cuerpo. Yo no recibí nada tuyo. Pablo tragó saliva. Yo te mandé mensajes. Daphne llegó a nuestro lado con una sonrisa rígida. ¿Todo bien? Pablo se giró hacia ella. Papá dice que me escribió. El rostro de Daphne cambió apenas. Muy poco. Pero lo vi. Pablo, ahora no. Me dijiste que ya no insistía. No dije eso. Sí. Estás confundido. Intervine, con la voz más baja que pude. No le digas confundido. Daphne me miró con dureza. No hagas esto aquí. Yo no empecé esto aquí. Pablo está sensible. Pablo acaba de hacer una pregunta muy clara. Ella tomó a Pablo del brazo. Vamos. Él se soltó. No de forma violenta. Solo lo suficiente para que los tres entendiéramos que algo había cambiado. Quiero saber. Daphne sonrió hacia unas personas que pasaban cerca. Hablamos en casa. Pablo me miró. ¿Tienes los mensajes? Sí. ¿Me los puedes mostrar? Daphne se adelantó. Iván, no. Son mis mensajes enviados a mi hijo. No lo manipules. Mostrarle que no desaparecí no es manipular. Pablo dio un paso atrás. Yo no entiendo nada. Esa frase me dolió más que todas las llamadas sin respuesta. No era un niño rechazándome. Era un niño atrapado entre dos versiones. Nadia, la tutora, se acercó con discreción. ¿Está todo bien? Daphne respondió rápido. Sí, solo un tema familiar. Pero Pablo habló antes de que pudiera llevárselo. Yo preguntaba por mi papá. Nadia se quedó quieta. Daphne cerró los ojos un segundo. Pablo. Preguntaba si iba a venir a cosas. La tutora me miró. No con juicio. Con sorpresa. Él ha preguntado varias veces por usted, dijo con cuidado. Daphne apretó la mandíbula. Yo sentí que el suelo se movía. Gracias, Nadia. No hice una escena. No podía. Pablo no necesitaba ver a sus padres romperse en medio de su escuela. Me agaché un poco para quedar a su altura. Pablo, yo sí escribí. No quiero que cargues esta conversación ahora. Pero voy a aclararlo. ¿Me vas a mandar otra vez?
Sí. Y voy a asegurarme de que lo recibas. Daphne habló entre dientes. Esto es exactamente lo que quería evitar. La miré. No. Esto es exactamente lo que alguien tenía que aclarar. Pablo se fue con ella, pero no de la misma forma que antes. Volteó 2 veces. Y en esas 2 miradas vi meses de espera. No rabia. Espera. Esa tarde no manejé directo a casa. Me estacioné y abrí el teléfono. Mensajes enviados. Audios. Correos. Llamadas. Todo estaba ahí. Yo no había desaparecido. Yo había estado golpeando una puerta que alguien cerraba desde dentro. Llamé a Aldo. Pablo me preguntó por qué dejé de escribirle. No hizo chistes. Entonces alguien está cortando el puente. Él dice que me escribió. ¿Recibiste algo? Nada. Revisa todo. Respaldos, bloqueos, correos. Sin hackear. Lo tuyo primero. Después llamé a Esther. No pude hablar mucho. Tenías razón. Ojalá no. Daphne decía que él no quería verme. Él creía que yo no quería escribirle. Esther soltó aire. Iván, esto ya no es solo separación. Lo sé. Guarda cada cosa. Esa noche dejé de mirar la distancia de Pablo como rechazo. Mi hijo no me estaba castigando con silencio. Estaba esperando mensajes que yo sí había enviado y creyendo que yo había decidido dejar de insistir. Mientras yo respetaba un espacio que Daphne decía necesario, Pablo vivía otro relato. El de un padre que había dejado de escribirle. Ahí entendí que entre mi hijo y yo no había solo dolor. Había alguien administrando el silencio. Esa noche no llamé a Daphne para gritar. Quise hacerlo. Tenía el teléfono en la mano, los mensajes enviados abiertos y la pregunta de Pablo clavada en la cabeza. ¿Por qué dejaste de escribirme? No era una frase cualquiera. Era el resumen de meses de dolor fabricado. Yo había pasado noches enteras mirando una pantalla sin respuesta, convenciéndome de que mi hijo necesitaba espacio, mientras él esperaba mensajes que sí existían y creía que yo había dejado de buscarlo. No llamé porque entendí algo. Si confrontaba a Daphne sin pruebas ordenadas, ella iba a hacer lo mismo de siempre. Iba a decir que Pablo estaba confundido, que yo lo había alterado en la escuela, que estaba usando una conversación de niño para atacarla. Iba a convertir mi rabia en argumento. Así que hice lo único que todavía podía sostenerme. Revisé hechos. Primero abrí mis mensajes enviados. Ahí estaban. Mensajes de lunes. Mensajes de viernes. Audios cortos. Fotos de cosas que le gustaban. Felicitaciones. Preguntas. Invitaciones. Nada exagerado. Nada agresivo. Nada que pudiera justificar meses de bloqueo emocional. Después abrí el registro de llamadas. Llamadas a Pablo. Llamadas a Daphne pidiendo hablar con él. Llamadas canceladas. Llamadas que entraban directo a buzón. Llamadas que duraban 0 segundos. Luego revisé correos. Correos enviados a la cuenta que Pablo usaba para tareas. Te dejo aquí el enlace del documental que me pediste. Vi que tu equipo ganó. Me acordé de ti. Cuando quieras hablar, sigo aquí. Feliz cumpleaños, hijo. Todos enviados. Ningún error. Ningún rebote. Ninguna respuesta. Llamé a Aldo. Todo está enviado. Guarda capturas. Ya. ¿Tienes respaldos antiguos? Creo que sí. Habla con alguien que sepa revisar sin meterte donde no debes. Que sea lo tuyo, Iván. Nada de tocar cuentas de Daphne. No voy a entrar a nada ajeno. ¿Bien? Porque ella va a intentar hacer que el problema seas tú por revisar. A la mañana siguiente llamé al Mer, un técnico que había ayudado a mi empresa con respaldos de correo. No le pedí nada extraño. No quería entrar a cuentas ajenas. Solo necesitaba recuperar copias de mis propios envíos, registros y sincronizaciones antiguas. El Mer fue claro. Podemos revisar lo que esté en tus cuentas, tus respaldos y tus dispositivos. Nada más. Eso necesito. Buscas mensajes borrados. Busco demostrar que envié mensajes que mi hijo dice no haber recibido. Entonces veremos registros, copias de seguridad, correos enviados, notificaciones y posibles bloqueos desde tu lado. Nos sentamos durante horas. Cada hallazgo era pequeño, pero juntos formaban una pared. Mis mensajes aparecían enviados. Algunos llegaban hasta el servicio. Otros no mostraban lectura. Los correos estaban correctos. Una copia de seguridad antigua del teléfono familiar, que habíamos usado cuando Pablo cambió de dispositivo, mostraba algo raro. Mi contacto había sido bloqueado en su teléfono durante varios periodos. No de forma permanente al principio. Bloqueado, desbloqueado, bloqueado otra vez. Esto no ocurre solo, dijo Elmer. Puede ser error. Una vez, quizá. Varias veces, no. Luego apareció otro detalle. En una sincronización anterior, mi correo estaba en una lista de filtros que enviaban mensajes a una carpeta secundaria.
No era una carpeta que Pablo revisara. Después, algunos correos aparecían archivados automáticamente. ¿Quién tenía acceso a configurar eso? Daphne. Pablo y yo. Pero Pablo no sabe hacer filtros así. Elmer no opinó. No hacía falta. Después revisamos copias de conversaciones antiguas entre Pablo y yo. En algunos respaldos aparecían respuestas que nunca llegaron a mi teléfono actual. Pablo había escrito: «Vienes el sábado». Yo nunca lo vi. Otro mensaje decía: «¿Por qué no contestas?». Nunca lo recibí. Otro decía: «Ya no importa». Ese me destruyó. Me levanté de la silla. Elmer esperó sin decir nada. No lloré delante de él, pero tuve que respirar varias veces para no romper algo. Mi hijo había escrito. Yo había escrito. Y entre los dos alguien había levantado una pared, ladrillo por ladrillo, mensaje por mensaje. Silencio por silencio. «Esto hay que guardarlo», dijo Elmer. «Todo. Te preparo un informe técnico simple. Sin acusaciones. Solo registros». «Gracias». Esa tarde llamé a Leire, una abogada familiar recomendada por Esther. No fui buscando venganza. Fui buscando una puerta que no dependiera de Daphne. Leire revisó capturas, registros y el informe preliminar de Elmer. «No confronte sin ordenar pruebas». «Ya las estoy ordenando». «No use al niño como mensajero». «No lo haré». «Documente mensajes enviados, bloqueos, correos archivados, llamadas canceladas y visitas suspendidas». «¿Qué necesito pedir?» «Comunicación directa y verificable». «Si hay acuerdos de visitas o llamadas, revise cómo se están cumpliendo». El objetivo no es castigar a la madre frente al niño. Es restaurar el vínculo sin que alguien controle el relato. Daphne dirá que soy invasivo. No acepte que le llamen invasivo por pedir acceso a su propio hijo. Esa frase me dio fuerza, pero también miedo. Porque durante meses había intentado ser el padre correcto. El que no presiona. El que no invade. El que respeta el proceso del niño. Y ahora entendía que ese mismo miedo había sido usado para mantenerme lejos. Esther vino esa noche. Le mostré los respaldos. No dijo que ya lo sabía. Eso se lo agradecí. Solo se sentó a mi lado. Pablo también estuvo esperando. «Sí. Eso es lo más cruel». Pensé que me rechazaba. Y él pensó que lo abandonabas. Me cubrí la cara con las manos. ¿Cómo arreglo eso? Con presencia. No con un discurso. Al día siguiente pedí una reunión con Nadia, la tutora de Pablo. No quise meterla en una pelea familiar, pero necesitaba saber si ella había visto algo. Nadia fue cuidadosa. «Pablo preguntaba por usted en algunas actividades». «¿Por mí?» «Sí. A veces preguntaba si usted estaba invitado. O si los correos llegaban a ambos padres». Sentí un golpe en el pecho. Daphne me decía que él no quería que yo fuera. Nadia bajó la mirada. «Yo no puedo entrar en lo que pasa en casa, pero en la escuela nunca lo escuché decir que no quisiera verlo. Más bien parecía no saber si usted vendría». «Gracias por decirlo. Pablo es un niño sensible. No necesita más guerra. No quiero darle guerra. Quiero devolverle una puerta». Nadia asintió. «Entonces háganlo con apoyo». Por eso llamé a Olaya, una psicóloga infantil. La primera conversación fue solo conmigo. Le conté todo. Los mensajes. La pregunta de Pablo. Los bloqueos. La frase de Daphne sobre darle espacio. Las visitas canceladas. El regalo que nunca llegó. Las actividades escolares que yo había perdido porque ella decía que Pablo no quería verme allí. Olaya escuchó sin interrumpir. Luego fue directa. «Pablo no necesita convertirse en juez de sus padres». «Lo sé. Usted puede decirle que sí escribió, pero no lo obligue a odiar a su madre». «No quiero eso». «Valide su dolor. No lo llene de pruebas como si fuera un tribunal. Y si pregunta, responda con verdad adecuada a su edad. Prometa solo lo que pueda cumplir. Quiero decirle que nunca desaparecí. Dígalo. Pero también reconozca que él se sintió abandonado. Aunque usted no lo haya elegido, él lo vivió así. Eso fue duro. Porque yo quería que las pruebas limpiaran todo. Pero Pablo no era una cuenta bancaria. No bastaba con demostrar que yo había enviado mensajes. Había que reparar el tiempo en que él no lo recibió. La confrontación con Daphne llegó después. La cité en un lugar neutral. Le avisé por mensaje, por escrito. Necesito hablar sobre los mensajes de Pablo, mis intentos de contacto y los bloqueos encontrados. No voy a discutir sin hechos. Respondió rápido. Bloqueos. Estás perdiendo el control. No contesté. Llegó tarde. Se sentó con el bolso apretado contra el cuerpo. No sé qué crees que encontraste, pero no voy a permitir que uses a Pablo contra mí. Abrí la carpeta. Pablo me preguntó por qué dejé de escribirle. Su cara cambió apenas. Él está confundido. No uses esa palabra otra vez. Es un niño. Precisamente.
Puse las primeras capturas. Yo no dejé de escribirle. Aquí están los mensajes enviados. Otra hoja. Aquí están las llamadas. Otra. Aquí están los correos. Otra. Aquí aparece mi número bloqueado en su teléfono durante varios periodos. Daphne miró los papeles sin tocarlos. Revisaste su teléfono. Revisé respaldos familiares y registros de mis propias cuentas. No entré a cuentas tuyas. Eso es invasivo. Bloquear a un padre y decirle al hijo que ese padre dejó de escribir también lo es. Se puso pálida. No sabes cómo quedaba Pablo después de hablar contigo. Entonces debimos buscar ayuda. Yo estaba sola con sus crisis. Y yo estaba solo con una mentira. No era mentira. Era protección. No me hables despacio cuando había bloqueo. Pablo sufría. Pablo esperaba. Tú no lo veías. Porque tú cerrabas la puerta. Daphne apretó los labios. Tú aparecías y desaparecías. No. Yo escribía, llamaba y pedía verlo. Tú me decías que él no quería. Porque muchas veces no quería. Muchas veces o cuando tú ya le habías dicho que yo estaba ocupado. Se levantó un poco. No me acuses de mala madre. No estoy aquí para ponerte un título. Estoy aquí para impedir que sigas escribiendo mi ausencia. Yo quería estabilidad. La estabilidad no se construye borrando a uno de sus padres. Pablo estaba dividido. Y tú decidiste resolverlo eliminando una parte. Le mostré una captura que Elmer había recuperado de un respaldo de mensajes de Pablo. Vienes el sábado. Daphne miró hacia otro lado. No sé de dónde sacaste eso. De un respaldo. Otra captura. ¿Por qué no contestas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Iván. No. Otra. Ya no importa. Ahí se cubrió la boca. Explícame por qué a él le decías que yo no escribía y a mí me decías que él no quería verme. No quería que viviera esperando. Entonces le enseñaste que su padre lo había abandonado. No. Sí. Lo hice por él. No lo hiciste solo por él. Lo hiciste para controlar el relato. Daphne lloró. Tú no entiendes lo que fue para mí sostenerlo. Puede ser. Pero si Pablo sufría, debíamos hablarlo con ayuda, no borrarme. Yo tenía miedo de perderlo. Y por eso intentaste que él me perdiera a mí. El silencio fue largo. No hubo confesión limpia en ese momento. Solo lágrimas, defensas y medias frases. No quería dañarte, murmuró. Pero me dañaste. No quería dañarlo. Pero lo dañaste. No quería que te odiara. Le diste razones falsas para sentir abandono. Daphne cerró los ojos. ¿Qué quieres? Comunicación directa y verificable con Pablo. Horarios claros. Mi número desbloqueado. Correos sin filtros. Visitas que no dependan de frases vagas. Y todo por escrito. Eso suena como si no confiaras en mí. No confío en ti con el silencio. Soy su madre. Y yo soy su padre. Vas a confundirlo. No. Voy a dejar de permitir que la confusión sea administrada por ti. Entonces dije la frase que llevaba días creciendo. Daphne no estaba protegiendo el espacio de nuestro hijo. Estaba administrando el silencio para que Pablo creyera que yo me había ido. Y para que yo creyera que él ya no me quería cerca. Ella bajó la cabeza. No respondió. Porque por primera vez la frase era más fuerte que su versión. El siguiente paso fue Pablo. No lo llevé a una conversación cargada de papeles. No le puse capturas delante como si tuviera que elegir culpable. Seguí el consejo de Olaya. Nos vimos con ella presente al principio. Pablo llegó serio. No se sentó cerca de mí, pero tampoco lejos. Hola, hijo. Hola. Olaya nos dejó hablar con calma. Pablo, necesito decirte algo importante, empecé. Yo sí te escribí. No levantó la mirada. Eso dijiste. Y es verdad. Pero no te lo digo para que odies a tu mamá. Te lo digo porque no quiero que sigas creyendo que dejé de buscarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo esperaba. Lo sé ahora. Los viernes esperaba. Sentí que algo se me rompía. Yo también. Mamá decía que estabas ocupado. No era verdad. Yo te escribí. Lo sé. Me miró por fin. Lo sabes. Encontramos respaldos. Algunos mensajes tuyos no me llegaron. Pensé que no querías contestar. Yo pensaba que tú no querías leerme. Se tapó la cara. Qué horrible. Sí. Me dio vergüenza seguir insistiendo. A mí me dio miedo presionarte. ¿Por qué no viniste igual? La pregunta era justa. Dolía porque era justa. Porque creí que respetar tu espacio era cuidarte. Ahora sé que también debía asegurarme de escucharte directamente. Yo no quería estar en medio. No tienes que estarlo. Pero ya estoy. Los adultos vamos a arreglar la puerta. Tú no tienes que sostenerla. Pablo lloró en silencio. Me acerqué apenas. ¿Puedo abrazarte? Tardó. Luego asintió. No fue un abrazo de película. Fue torpe, corto,
lleno de meses perdidos. Pero fue real. No dejé de quererte, le dije. Yo tampoco. Voy a estar presente de una forma que puedas comprobar. ¿Cómo? Llamadas con horario. Mensajes que revisemos juntos. Visitas confirmadas contigo. Y si algún adulto dice que el otro no quiere, vamos a preguntar directamente antes de creerlo. Mamá se va a enojar. Eso lo manejaremos los adultos. No quiero que la odies. No la odio. Yo tampoco. No tienes que odiarla para saber que esto te hizo daño. Olaya intervino suave. Eso es importante, Pablo. Puedes querer a tu mamá y también sentirte herido. Él asintió, llorando. Ese día no recuperé a mi hijo completo. Porque los vínculos no vuelven enteros por una conversación. Pero recuperamos una verdad básica. Ninguno de los dos había dejado de esperar. Después vinieron las reglas. Leire redactó una propuesta de comunicación clara. No era un favor de Dafne. Era una necesidad. Llamadas 2 veces por semana, con horario definido. Mensajes directos entre Pablo y yo. Confirmación escrita de visitas. Cualquier cancelación debía explicarse por escrito. Si Pablo no quería verme, yo podía escucharlo directamente de una manera adecuada y sin presión. Correo escolar con ambos padres visibles. Número desbloqueado. Nada de mensajes filtrados por Dafne salvo emergencias reales. Dafne reaccionó mal. Esto parece vigilancia. Esto parece consecuencia. Pablo necesita paz. La paz no puede depender de una mentira. Vas a hacer que desconfíe de mí. Tus actos ya hicieron eso. No me quites el control. No te quito a Pablo. Le devuelvo una puerta hacia su padre. Isela, la madre de Dafne, me llamó furiosa. Dafne solo quería protegerlo. Bloquear mensajes no es protección. Tú no sabes lo que es tenerlo llorando en casa. No. Sé lo que es llorar sin saber que mi hijo también estaba esperando. No hagas que Pablo odie a su madre. No quiero eso. Quiero que sepa que su padre no desapareció. Esto se resuelve sin escándalo. Se resuelve sin mentiras. Patricio, hermano de Dafne, fue peor. Ahora vienes de víctima. No. Un mensaje no te hace padre. Bloquearlo tampoco hace protección. Si Pablo se alejó, por algo será. Se alejó porque le cerraron el puente. No uses respaldos para parecer inocente. Uso respaldos porque mi presencia fue escondida. No volví a responderle. No necesitaba ganar debates con la familia de Dafne. Necesitaba abrir un canal real con mi hijo. Nadia, la tutora, confirmó por escrito que ambos correos recibirían información escolar. Fue un detalle simple, pero para mí significó mucho. Ya no dependería de que Dafne decidiera qué actividad me convenía saber. El primer viernes de llamada, me senté 10 minutos antes con el teléfono en la mano. Pablo contestó al segundo tono. Hola. Hola, campeón. Hubo un silencio. Antes esos silencios me mataban. Esta vez no. No sé qué decir, admitió. Podemos empezar con algo pequeño. ¿Cómo estuvo la semana? Rar. La mía también. Se rió un poco. Una risa mínima. Pero era suya. Hablamos 15 minutos. Luego 20. Luego, en la siguiente llamada, me contó que había vuelto a entrenar con su equipo. Después me preguntó si todavía tenía la caja de piezas en mi apartamento. Sí. La puedo ver el sábado. Tuve que apretar el teléfono para que no se me quebrara la voz. Claro. Dafne intentó cancelar ese sábado. Pablo está nervioso. Quizás sea mejor esperar. Respondí. Lo hablaré con Pablo de forma tranquila en la llamada acordada. Pablo contestó. Estoy nervioso, pero quiero ir. Entonces vienes. Y si en algún momento quieres volver, lo dices. Está bien. ¿Vino? No hicimos nada extraordinario. Armamos piezas. Comimos. Hablamos poco al principio. Luego más. En un momento encontró el reloj deportivo que nunca recibió. Estaba guardado en una caja, todavía envuelto. Era para mí. Sí. De tu cumpleaños. Lo tomó con cuidado. Mamá dijo que no habías traído nada. No respondí con rabia. Respiré. Yo lo compré. No supe si llegó el momento de dártelo. Gracias. Se lo puso. No hizo falta decir más. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No lineales. No perfectos. Pablo tenía días de enojo conmigo. Debiste insistir más. Y tenía derecho a sentirlo. Sí, respondía. Debí buscar una forma de escucharte directamente antes. Otros días se enojaba con Dafne. ¿Por qué borró cosas? Ahí yo no convertía su rabia en arma. Eso tienes que hablarlo con ella, quizá con Olaya. Yo puedo decirte lo que viví yo, pero no quiero que seas juez. Pero me mintió. Sí. Y eso duele. Tú me vas a mentir. Voy a equivocarme, pero no quiero mentirte. Y si algo no puedo decirte, te diré que no puedo, no inventaré.
Poco a poco, Pablo dejó de preguntarme si iba a desaparecer. Empezó a preguntarme cosas normales. Si podía ayudarlo con un proyecto. Si podía ir a un partido. Si podía quedarse un fin de semana más adelante. Cada pregunta normal era una reparación pequeña. Daphne perdió el control exclusivo del relato. Eso la enfureció. Pero también la obligó a actuar con más cuidado. Ya no podía decirme que Pablo no quería sin que yo pidiera escucharlo de él. Ya no podía decirle a Pablo que su papá no había escrito porque él tenía mi contacto directo. Ya no podía archivar correos escolares sin que nadie enviara copia. Ya no podía usar la palabra espacio como candado. Una tarde, Daphne pidió hablar después de dejar a Pablo. No quería que llegáramos a esto. Yo tampoco. Siento que todos me miran como mala madre. No voy a hacerte quedar como nada. Voy a impedir que sigas escribiendo mi ausencia. Se limpió una lágrima. No quería perderlo. Yo tampoco. Cuando volvía de verte, estaba raro. Entonces debimos ayudarlo juntos. No confiaba en ti. Y decidiste que él tampoco debía confiar. Eso no es justo. Lo que no fue justo fue decirme que respetara un silencio que tú estabas fabricando. Miró hacia el coche donde Pablo esperaba. ¿Crees que algún día me perdone? Eso no me corresponde decidirlo. ¿Y tú? Yo puedo trabajar contigo como madre de Pablo. Pero no voy a volver a aceptar noticias de mi hijo solo a través de quien bloqueó mi voz. Bajó la mirada. Entiendo. No sé si era verdad. Pero ya no necesitaba creer en su entendimiento para proteger el vínculo. Con el tiempo, Leire formalizó reglas más claras. Olaya siguió viendo a Pablo un tiempo. Esther dejó de preguntarme si estaba bien porque sabía que no era una respuesta simple. Aldo celebró cada llamada cumplida como si fuera un punto ganado en un partido largo. Hoy contestó el primero, le conté una vez. Eso vale oro. Sí. No lo sueltes. No pienso hacerlo. Un día, Pablo me mandó un mensaje sin motivo. Vi una cosa que te va a gustar. Era una foto borrosa de una pieza de construcción rara. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del necesario. No porque fuera importante la foto. Porque había llegado. Sin filtros. Sin permisos. Sin alguien decidiendo si yo merecía recibirlo. Llegó. Y yo pude responder. Ese fue el verdadero comienzo de la recuperación. No una reunión. No una disculpa. Un mensaje simple que cruzó el puente sin que nadie lo cortara. Meses después, Pablo me preguntó algo que me dejó quieto. ¿Tú desapareciste alguna vez? Estábamos ordenando unas cosas en mi apartamento. Me quedé mirando una caja de piezas a medio cerrar. No por decisión propia. Pero yo sentí que sí. Lo sé. Eso todavía me duele. A mí también. No quiero que vuelva a pasar. No va a volver a pasar así. Como lo sabes. Porque ya no dependemos de una sola puerta. Pablo asintió. Me gusta eso. A mí también. La separación con Daphne siguió siendo difícil. No voy a mentir diciendo que todo se volvió justo de un día para otro. Hubo mensajes tensos, cancelaciones discutidas, reuniones, papeles, llamadas incómodas y familiares intentando suavizar lo que ella había hecho. Pero algo ya no podía cambiar. Pablo sabía que yo no había dejado de escribirle. Yo sabía que Pablo no había dejado de esperarme. Y Daphne sabía que ya no podía administrar el silencio. A veces pienso en esos meses y me pregunto cuántas veces estuve a punto de rendirme por creer que respetar a mi hijo significaba desaparecer. ¿Cuántas veces una frase bonita puede esconder una mentira práctica? ¿Cuántas veces un adulto puede usar palabras como espacio, proceso y estabilidad para cerrar una puerta y quedarse con la llave? Aprendí tarde, pero aprendí. Una cosa es respetar el dolor de un hijo. Otra muy distinta es dejar que alguien use ese dolor para borrarte. Daphne no estaba protegiendo el espacio de nuestro hijo. Estaba administrando el silencio para que Pablo creyera que yo me había ido. Y para que yo creyera que él ya no me quería cerca. No desaparecí. Me escondieron. Y no vuelven a cerrar esa puerta.